ahora. Ya vamos a retomar con Fabián Collado y esa información. Escuchamos a esta hora al ministro Blumel después de la reunión con la mesa social. De todas las personas, de todos nuestros compatriotas. Esta mesa social empezó a trabajar el día 22 de marzo, hace ya un mes y medio aproximadamente. Hemos tenido 13 reuniones, la de hoy fue la número 13, y yo quiero, a nombre del gobierno y en mi calidad de ministro del Interior, agradecerle públicamente por el aporte que ha significado el trabajo que ha realizado la mesa, esta instancia y cada uno de sus integrantes. En estas 13 sesiones, en estas 13 reuniones, hemos tenido la posibilidad de abordar un conjunto de materias de muchísima relevancia para el país para enfrentar de la mejor forma posible la pandemia. Por ejemplo, la coordinación con los gobiernos locales y los municipios que están aquí representados a través de las asociaciones de alcaldes que tenemos en el país. Por ejemplo, la relación con la comunidad médica y con la academia a través de las instancias que están representadas como el Colegio Médico o como, por ejemplo, las universidades. Y la relación también con los organismos multilaterales, en este caso la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, quienes nos dan las guías, los lineamientos para poder enfrentar de buena forma los desafíos sanitarios que significa el COVID. En estas 13 sesiones hemos podido también avanzar en un conjunto de materias y ir generando algunos frutos del trabajo de esta mesa. Por ejemplo, en todo lo que significa el acceso a la información, el acceso a los datos, que ha sido liderado por el ministro de Ciencia, a partir de dos plataformas, la plataforma de acceso a la información y el visualizador georreferenciado de datos, que está disponible ya hace algunas semanas para toda la comunidad. O, por ejemplo, el documento que entregó un conjunto de lineamientos éticos para enfrentar la pandemia, que fue liderado por el rector de la Universidad Católica, o, por ejemplo, también el documento con propuestas en materia de salud mental, que fue liderado por el rector de la Universidad de Chile. Y así todos los integrantes de la mesa han contribuido, han colaborado al propósito fundamental que se planteó al momento de constituir esta mesa, que era fortalecer la unidad, la conducción, la colaboración para enfrentar el COVID. Es muy importante tener unidad de propósito y por eso nos hemos reunido con el presidente de la República, porque valoramos esta instancia, valoramos el diálogo que se ha producido, porque además ha sido un diálogo fructífero, y porque valoramos también que desde las distintas miradas, desde las distintas posiciones, podamos tener coordinación y podamos tener una conducción unitaria para enfrentar la pandemia. Junto con ello, los integrantes de la mesa hoy día también nos han planteado algunas materias que es relevante seguir trabajando. Por ejemplo, el apoyo que necesitan los municipios, los 345 municipios del país, para poder enfrentar el impacto que está teniendo la pandemia en sus finanzas municipales. Ellos son los gobiernos locales y prestan una gran contribución y una gran colaboración. Y por eso nosotros hemos escuchado atentamente y muy pronto vamos a anunciar algunas propuestas en ese sentido para apoyar el trabajo que realizan los municipios. También se nos ha planteado el seguir avanzando en la disponibilización de los datos, que es un trabajo que vamos a seguir profundizando y que está siendo conducido y liderado por el ministro de Ciencia. También se nos ha planteado la necesidad de incorporar más actores a este diálogo, a este proceso de socialización de las distintas propuestas, de las distintas necesidades y de las distintas iniciativas que tenemos que abordar como país para prepararnos ante esta nueva realidad que significa la pandemia y que, como lo ha reiterado en la reunión el presidente de la República, es muy compleja, va a ser muy exigente y va a tomar mucho tiempo. Va a tomar mucho tiempo. Y por eso, por ejemplo, tenemos que seguir abordando, estudiando y preparándonos en aspectos como, por ejemplo, el tema de las clases o, por ejemplo, el tema del acceso a los servicios públicos y la necesidad de que el Estado vaya progresivamente recuperando sus funciones que son esenciales para la ciudadanía. Y todos estos temas nosotros los vamos a seguir trabajando, los vamos a seguir discutiendo y los vamos a seguir canalizando a través de esta instancia y, por supuesto, también de la instancia más técnica que se ha constituido para enfrentar la pandemia, que es el Grupo Asesor Experto del Ministerio de Salud, que también en este momento se encuentra reunido con el presidente de la República y con las autoridades ministeriales.
Quiero terminar reiterando el llamado a la necesaria unidad de propósitos para enfrentar esta pandemia, a la necesaria solidez que se necesita en la conducción. En definitiva, tenemos muchas posiciones, tenemos muchas miradas, pero para enfrentar la pandemia y cumplir los dos objetivos fundamentales que ha planteado el presidente de la República, necesitamos que esa diversidad se exprese en colaboración, se exprese en unidad y se exprese, en definitiva, en un plan de acción único como país, que se haga cargo de los dos propósitos centrales que se han propuesto para enfrentar esta pandemia: cuidar la salud de las personas y cuidar su integridad, cuidar su bienestar y todas las condiciones básicas, esenciales que todos tienen que tener para poder afrontar de buena manera el COVID-19. Ministro, buenas tardes. ¿Cuál es la real fiscalización que hay en la región metropolitana, considerando que el 85% de los casos nuevos se está dando acá y esto ya lleva varios días? ¿Qué otras medidas se van a aplicar y por parte del Ministerio del Interior específicamente? A ver, en primer lugar, yo quiero recordar que hay un despliegue gigantesco por parte de las Fuerzas Armadas y por parte también de las policías, de Carabineros y la PDI para poder enfrentar el cumplimiento de las medidas sanitarias. Hoy día hay un triple objetivo en materia de la acción de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Orden y Seguridad: el cumplimiento de las medidas sanitarias, el resguardo del orden público y el combate a la delincuencia. Es decir, a las tareas habituales y permanentes se ha agregado el control de las medidas sanitarias como la cuarentena y los cordones sanitarios. Hay más de 70.000 hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas que se han desplegado para cumplir este triple propósito. Anoche tuvimos una reunión en el Ministerio de Defensa, en conjunto con el ministro, con las autoridades del Ministerio del Interior, con el jefe de la Defensa y también con Carabineros y la PDI para precisamente reforzar todo el despliegue que tenemos que permita cumplir en forma estricta las medidas que se han dispuesto por parte de la autoridad sanitaria. Porque no sacamos nada con disponer cuarentena o cordones sanitarios si en definitiva no se cumplen. Y por lo tanto hemos concordado, en primer lugar, reforzar el despliegue, y esto también lo vamos a hacer en regiones. Mañana a media mañana va a haber una reunión en cada región del país de los intendentes con los jefes de la defensa y con las autoridades policiales para poder reforzar ese despliegue mixto entre los jefes de la defensa, los efectivos militares y también los efectivos policiales. En segundo lugar, vamos a hacer patrullajes selectivos y focalizados en aquellos lugares donde se requiere mayor control o donde hay mayores situaciones de riesgo. Y en tercer lugar, junto con tener un mayor despliegue, nosotros esperamos que ojalá esta semana se pueda aprobar el proyecto de ley que en este momento se está viendo en la Cámara de Diputados, que permite no solo aumentar las sanciones para quienes incumplan las normas sanitarias, sino también tener medidas y sanciones alternativas como el trabajo comunitario o las multas para quienes incumplan las normas sanitarias. Pero yo quiero terminar diciendo algo que es muy importante. Nosotros no podemos aspirar, o nadie puede aspirar, a que exista un carabinero, un policía o un militar en la puerta de cada casa, de cada ciudadano de este país. Por eso el primer llamado es a la responsabilidad personal, a la responsabilidad de las conductas, porque cuando yo protejo mi salud y sigo las normas sanitarias, estoy cuidando no solo mi salud, sino también la de todos los ciudadanos, porque la irresponsabilidad puede costar vida y puede costar muy caro. Y por eso, reiterar el llamado a la responsabilidad, el llamado a la solidaridad, porque cuando yo me cuido, cuido a los demás, y reiterar también de que aquellas personas que incumplan las normas, nosotros vamos a actuar con todo el rigor que nos permiten las normas sanitarias y las leyes para establecer las sanciones que correspondan. Ministro, hacerle dos consultas. Primero, lo sucedido en Maipú con esta fiesta. Hubo varios asistentes que pasaron cerca de donde estaban los carabineros y no se detuvieron. ¿Qué pasó ahí? Y también consultar si es que se abordó dentro de esta reunión en la mesa social la situación de las clases, si es que estuvo presente el ministro de Educación con respecto al retorno a clases y también esta propuesta de la no repitencia. A ver, voy a ir de atrás hacia adelante porque son muchas preguntas. Respecto a la propuesta de la no repitencia, esta es una propuesta de un grupo académico que se le ha hecho al Ministerio de Educación, y el Ministerio de Educación obviamente la está estudiando y alguna, de hecho el ministro ya ha señalado que las va a acoger. Respecto al tema del regreso a las clases, no está definida la fecha va a depender de las condiciones sanitarias, eso va a ser resuelto naturalmente por la autoridad sanitaria, obviamente por el ministro de Educación a partir de las disposiciones del presidente de la República, y hemos conversado también en la mesa crear una instancia de socialización, de diálogo
que ya se ha venido desarrollando, pero que obviamente la vamos a fortalecer, del ministro de Educación con los actores del mundo de la educación, del mundo social, porque en esto tenemos que construir los consensos básicos que se necesitan para ir retomando algunas actividades que son esenciales, como el caso de la educación. ¿Me hizo una pregunta más? Sí, sobre la situación de Maipú, que dicen que muchos de los asistentes pasaron por ahí, pero finalmente no se detuvo a casi nadie dentro de esta fiesta clandestina que se hizo. Sí, efectivamente, esa fiesta tan irresponsable y que tiene el potencial de causar tanto daño, lo primero yo quiero valorar la decisión del tribunal de dejar en prisión preventiva a esa persona. Esa irresponsabilidad puede ser criminal, puede costar vida. Por lo tanto, en esto vamos a tener tolerancia cero. En segundo lugar, los hechos fueron de la siguiente forma. Ante la denuncia de algunos vecinos, una patrulla policial de Carabineros fue a fiscalizar y cuando esto se produce, obviamente la gente rápidamente procede a retirarse y Carabineros prioriza detener al sujeto que de forma tan irresponsable realizó este llamado a esta actividad. Y por lo tanto yo también quiero valorar el trabajo policial, que hoy día, insisto, está desplegado en múltiples frentes para asegurar las tareas sanitarias y también las tareas de orden público y de seguridad. Pero dicho eso, yo también quiero ser muy claro. Estamos haciendo las investigaciones, nos hemos coordinado con la Fiscalía, con Carabineros, con la PDI, y vamos a hacer los máximos esfuerzos para identificar a todas las personas que participaron y que asuman su responsabilidad. Que asuman su responsabilidad. Porque no solo el convocante a esta fiesta actuó en forma irresponsable, incluso en forma, uno podría decir, casi criminal, porque al hacer esta convocatoria pone en riesgo la salud de la población. Quienes asistieron también lo hicieron a sabiendas de que estaban cometiendo una infracción y muy probablemente un delito. Por lo tanto, vamos a hacer todos los esfuerzos para que esas personas sean identificadas y asuman su responsabilidad. Ministro, buenas tardes. Preguntarle no solamente a usted, también a la doctora Isquia Siches, con respecto al tema de las críticas que han habido hacia la elaboración de los datos y la entrega de estos. Ya hay algunos participantes de la mesa de datos, por ejemplo, que se han retirado y han congelado su participación en esta, haciendo críticas con respecto a la entrega de los datos específicamente. ¿Cómo asumen ese cuestionamiento? Y si la doctora Isquia Siches después me pudiese contestar. Sí, yo voy a terminar de recoger todas las preguntas y después se va a ofrecer la palabra. Mire, esto es un tema que yo prefiero que se refiera a él, el ministro de Ciencia. Lo que yo le puedo decir que hoy día la mayor parte de las personas de la mesa de datos y de todas las instancias que hemos constituido está, como usted la ve, colaborando y comprometida. Entiendo que las personas que se marginaron de la mesa representan solo una instancia, hay más gente que está colaborando, más gente que se quiere sumar y por lo tanto yo les pido también a ustedes, a los medios, que hagamos un esfuerzo de verdad en concentrarnos en todo lo que nos une más que en lo que nos divide, porque efectivamente hay personas que legítimamente pueden preferir marginarse, es su decisión, nosotros no tenemos cómo obligarlo a estar, pero también tenemos instancias como esta, o tenemos instancias como la que se ha constituido a partir del grupo de expertos que están absolutamente comprometidos en fortalecer la estrategia que tenemos que tener como país y fortalecer la conducción sanitaria para enfrentar el COVID. Por lo tanto, yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo mayor en reconocer aquellas cosas que están funcionando, estas instancias que han contribuido a la pandemia y seguir todos los días realizando los esfuerzos que sean necesarios para que esta conducción frente a la pandemia y los impactos sociales que produce la pandemia, como país, los podamos abordar de la mejor forma posible y con la máxima colaboración, la máxima unidad. Ministro, ¿cómo reciben el oficio que enviaron senadores de oposición al presidente Sebastián Piñera en el que piden, entre otras cosas, que usted y el ministro Sichel tomen más protagonismo en la comunicación de lo que ocurre con esta pandemia y también hablan de que no es momento de hablar de nueva normalidad, sino que se tienen que mantener y profundizar las medidas de distanciamiento social? Si ustedes coinciden también en este último punto, considerando que se ha ido quizás retrocediendo también en este tema del retorno seguro. A ver, más allá del oficio en particular, que me parece que he equivocado en el planteamiento, porque hoy día lo que corresponde ante todo es fortalecer la conducción de la autoridad sanitaria, eso es lo que necesita el país, yo quiero plantear una reflexión un poquito más de fondo. Ustedes han visto lo que ha pasado en Francia con el líder de la oposición francesa, que habló de pasar de una confrontación con el gobierno a la colaboración. También fue público conocido el caso del líder de la oposición de Portugal, donde no solo llama a la colaboración y a dejar de lado la oposición,
sino que también le desea al presidente coraje, nervios de acero y suerte, porque la suerte del gobierno va a ser la suerte de todo el país. Este es el momento, creo yo, y esa es la opinión personal, porque obviamente en esto yo no puedo representar a la mesa, pero creo que el espíritu de la mesa sí se ve recogido en esto. Creo que este es el momento de pausar o atenuar las diferencias entre gobierno y oposición. Y este es el momento de la colaboración. Este no es el momento de la confrontación. Y en particular de fortalecer la conducción que lidera el presidente de la República y el ministro de Salud para enfrentar la pandemia. Por lo tanto, creo que hay que hacer un ejercicio muy importante, muy intenso, de dejar de lado las legítimas diferencias, al menos por un tiempo, suspenderlas o atenuarlas o mitigarlas y buscar todos los espacios y puntos de colaboración, no solo entre el gobierno y la oposición, sino entre todos los actores políticos y sociales que hay en nuestro país. Eso es lo que busca representar esta mesa y ese es el esfuerzo que tenemos que seguir construyendo. Ministro, supimos de un asado en la Escuela de Gendarmería. No sé si usted se comunicó con el ministro de Justicia para conocer más antecedentes. Un asado que se da en un contexto de dificultad con el COVID-19, donde las cárceles además han tenido varios focos de problema. Saber si usted se ha comunicado con Justicia, qué otras acciones va a tomar el gobierno. Lo conversé con el ministro de Justicia, es una situación grave, una situación delicada. Hay un sumario, hay una investigación y esperamos que de comprobarse las faltas tengan las sanciones más graves que contemplan las normas de Gendarmería. Esos hechos son inaceptables, no los vamos a permitir. Ministro, quería consultarle por la situación de Cencosud. Ha generado bastantes críticas por las confianzas que finalmente se quiebran a raíz de estas situaciones. ¿Cuál es el parecer del gobierno y qué se puede hacer también para que esto no vuelva a ocurrir y también las personas tengan la tranquilidad de que no se le va a caer en este tipo de prácticas? A ver, yo me referí a esto anoche también el ministro de Hacienda, la ministra del Trabajo, solo repetir o reiterar lo que mencioné ayer. Este es un momento en que el llamado que hacemos a los empresarios no es solo a cuidar los empleos, sino también cuidar las confianzas. No solo cuidar los empleos, sino que cuidar las confianzas. El esfuerzo que estamos haciendo como país es gigantesco y por lo tanto algunas acciones que resultan incomprensibles no contribuyen en ese objetivo. Y por lo tanto, creo que un llamado a la reflexión y no solo respetar la ley, que es el mínimo, sino también el espíritu de las normas y los objetivos que éstas buscan. Ministro, más allá del comunicado que emitió ayer en la jornada de ayer el Ministerio de Justicia, ¿cuál es la opinión del gobierno sobre los motivos de la salida de Susana Tonda de la Dirección Nacional del Servicio Nacional de Menores? Mire, más allá de los motivos que ella expresó en su carta, yo quiero valorar el trabajo que hizo Susana Tonda al cargo del Sename durante prácticamente 2 años. Hay una agenda en curso que es muy importante, que tiene como objetivo fundamental poner a los niños primero en la fila. Ese objetivo creo que está más presente que nunca. En este periodo, ella a cargo del Sename no solo logró aprobar varias leyes, como por ejemplo el aumento del 50% de la subvención de la residencia, o sacar adelante el nuevo modelo de residencias familiares y terminar con los antiguos CREAT, sino que también trabajó muy intensamente en terminar con la actual institucionalidad y sustituirla por un nuevo servicio de protección de la infancia, que es una ley que son parte de las palabras del ministro del Interior refiriéndose a varios temas de la actualidad, además de lo que ha sido esta reunión de la mesa COVID. Más adelante vamos a tener más detalles, ¿verdad?, de las declaraciones de otros integrantes de esta mesa junto a nuestros equipos en La Moneda con Valentina Reyes. Pero queremos,